Padre Santísimo, tantas gracias te damos por tu misericordia, Señor. Gracias porque siendo tan excelso, siendo tan grande, tan puro, tan perfecto, tan santo, has rescatado a este pueblo que era totalmente impuro, incorrecto, que estaba separado de ti, que estaba en pecado, que estaba muerto. Gracias, Señor, porque has tenido misericordia de nosotros y nos has alcanzado y nos has rescatado para llevarnos a tu seno, Señor, a tu casa, a tu gloria. Gracias, Señor, porque el día de hoy te pertenecemos, el día de hoy nos gozamos sabiéndonos hijos tuyos, Señor, y gracias porque nos mantienes en esa esperanza viva que es Cristo Jesús, y nos da tanto gozo saber, Señor, que nuestro destino no es en este mundo que está corrompido y que está totalmente desgastado y dañado por el pecado, sino que iremos a morar contigo en la eternidad a un mundo perfecto, un mundo glorioso, Señor, en que serás exaltado solamente tú. Gracias, perdona nuestros pecados, danos inteligencia, danos sabiduría en esta clase para siempre, Señor, apreciar las cosas tuyas y conocerte mejor y exaltarte mejor y alabarte mejor y ser más como tú, Señor. Bendícenos, acompáñanos, sé con nosotros y con nuestros hermanos que están en cualquier lugar predicando tu santo nombre y dándote gloria y alabanza en este tu día, primer día de la semana, Señor. Te pedimos esto con el corazón, en nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, pues esta clase es muy sencilla, es parecida a la clase pasada. En realidad quería comentarla, no puse texto para ustedes porque como han sido clases consecuentes, me tomaba mucho más dar una explicación que ya ha sido dada antes acerca del nombre de Dios. Pero bueno, esta es una derivación de ahí, ¿verdad? Muchas gracias, sí, lo voy a ocupar, gracias, Caro. Me lo recuerdas antes de que yo lo haga, gracias. Y primero hemos visto en las semanas pasadas los caracteres de Dios, las cualidades de Dios, lo que llamamos los atributos de Dios, ¿verdad? Y hemos visto que los dividimos en dos partes porque es más fácil apreciarlos así. Las características de Él, que son solo de Él. Con eso decimos la eternidad, la pureza, el que sea todopoderoso, el que sea omnisapiente, omnipresente, y ciertas cualidades que son solamente de Él. Y también vimos después las cualidades que, al habernos hecho a su imagen, Él nos comparte. Y entonces hablamos de bondad y hablamos de una santidad que Él nos comparte, que no somos totalmente santos, pero nos parecemos a Él. Y en estas cualidades entonces le conocemos, en parte le conocemos. Con lo que conocemos nos basta para una eternidad, alabarle, adorarle y saber que es grande y que es hermoso, que es inalcanzable a nuestros ojos y a nuestro carácter. No podemos parecernos a Él en nada tanto como lo es Él. En realidad Él es perfecto en todos sus atributos. Bueno, de ahí hablamos entonces de los nombres de Él. Y aquí quiero hacer una gran introducción y espero realmente no perderlos. Me gustaría que con toda sinceridad y en toda participación en esta clase, por favor, levanten la mano en aquello que yo diga que no se entiende, por favor. Estamos hablando de un Dios que es tres personas en uno. Y ya hemos dado clases de la Trinidad, pero es posible que demos una más, ¿por qué no? En este caso estamos considerando que esos atributos que conocimos de Dios y esos nombres de Dios son de todo Dios, ¿verdad? Aunque sea tres personas. Algunos de ellos están determinando cómo es el Padre, cómo es Dios, la figura del Padre. Sin embargo, en general, los nombres que vimos de Dios en cuanto a sus funciones que Él tuvo con su pueblo, como proveedor, escudo, estandarte, todo eso son en general a Dios. Y algunos otros fueron específicamente a Jehová como Padre. ¿Sí me explico? Es decir, cuando hablamos de Dios, hablamos de los tres, ¿verdad? Cuando Jesús habla del Padre y lo que hizo el Padre, obviamente solamente está hablando del Padre y después nos habla de lo que hace el Espíritu Santo. Pero en general, siempre que digamos el nombre de Dios, cualquiera de los que hemos aprendido la semana pasada, estamos hablando de los tres, de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así de sencillo. Bien, ahora les voy a contar la historia que todo el mundo sabe, que en un principio y desde siempre han estado en unidad Padre, Hijo y Espíritu Santo. Siempre han estado en unidad los tres, siempre. En el momento en el que Dios vio a su creación caer en pecado, Él prometió: voy a mandar a alguien a rescatarlos. ¿A quién iba a mandar? A Jesús, al Hijo. Entonces, de las tres personas
aunque esto sea un misterio para nosotros, pero yo creo que en el Espíritu Santo tenemos esa paz. De esas 3 personas, dijo el Padre, el Hijo va a ir. No, el Padre dijo, el Hijo va a ir a rescatar al pueblo. Bien, ¿qué carácter tenía el Hijo? El mismo carácter del Padre que el Espíritu Santo. El mismo carácter de pureza, de santidad, de todopoderoso, ¿verdad? De fidelidad. Todas las características tenía el Hijo. ¿Hasta ahí vamos bien? La Trinidad siempre existió para la reconciliación, para la redención, envió al Hijo. Bien, pues ese Hijo entonces tiene características muy específicas y las quiero hablar con ustedes hoy. Me parecía que si no estábamos volteando la pantalla y si estábamos teniendo esta charla era mucho mejor. Resulta que ese Hijo tiene una excepcional naturaleza. Nadie más ha tenido esa naturaleza. Es realmente Dios. Y para presentarse ante nosotros y representarnos y hacer parte de su pueblo, se hizo realmente hombre. Así es que nadie más en todo el universo ha tenido esa naturaleza de ser totalmente Dios y totalmente hombre. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me están siguiendo? ¿Estoy siendo claro? Repetimos, la Trinidad ha sido siempre perfecta, siempre ha sido pura y santa, han sido 3 en 1. Misterios no los conocemos, es un misterio de nuestra fe, lo dicen las Escrituras. Sin embargo, en realidad han sido 3 siempre. Pero el Padre dijo, para salvar a mi pueblo voy a enviar al Hijo con esa divinidad, sin perder divinidad. Simplemente va a perder o va a bajar de ese trono, a hacerse presente en la tierra y va a ser 100% hombre. Y dice la palabra de Dios que nació de simiente de mujer, es decir, tomó en realidad la esencia humana, naciendo de una mujer. Bien, así es que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Eso era importante que lo dijéramos porque vamos a ver los nombres de Jesús y ahí sí es muy específico el nombre de Jesús, es decir, del Hijo. No de Jehová, el Padre, no del Espíritu Santo, de Jesús. ¿De cuál Jesús? De este Jesús glorioso del que estamos hablando hoy, que dijo, muy bien, en obediencia al Padre dijo, abandono mi trono y me voy como hombre a rescatar a la humanidad. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Me dio mucha tristeza, es una pregunta muy inteligente, pero me dio mucha tristeza que después de muchos años de iglesia, una hermana dijo, no entiendo cómo Dios bajó a la tierra y dejó solo el cielo. Bien, es una buena pregunta, me dio también a mi risa, pero dije, bueno, tal vez no se ha estudiado eso. Lo que estoy explicando con esta introducción es que el Padre siempre ha estado en su trono, envió al Hijo a que descendiera de ese trono al mundo, pero no se quedó descuidado el cielo. Nada de lo que está en control de Dios quedó al descuido de Dios. Mismo Dios, pero la parte del Hijo bajó en forma de hombre. Así de sencillo, vamos a ponerlo así. ¿Sí? Sin términos teológicos. Ese Dios, la tercera parte, una de las 3 personas, bajó en forma de hombre. Ya podemos hablar de los nombres de Jesús, entonces, Vicky, gracias. Exactamente, esa sería una respuesta para decir, aunque una parte vino, puedes estar en todas partes. Sin embargo, la Escritura nos dice que el Hijo descendió y que el Padre se quedó. Entonces entendámoslo así como, de esas 3 personas, el Hijo descendió. Si leemos en Filipenses, dice que Él dejó su trono, dejó su posición de gloria y vino a humillarse, vino a no ser simplemente humano, sino más bajo que humano, al ser el que recibe toda la culpa de los pecados. ¿Sí? Creo que está claro. Ahora sí vamos a deleitarnos con los nombres de Jesús, porque también los nombres de Jesús, así como en los nombres de Dios en general, como les estaba explicando, también tienen una función específica y son hermosos. Así es que vamos a ver cómo le conocemos a Jesús. Y para poder hablar de los nombres de Jesús, primero digamos, ¿qué quiere decir el nombre de Jesús? ¿Verdad? Bueno, pues en hebreo se nos dice que es el Salvador, o el que salva. Y tenemos una cita aquí en Mateo 1:21 que dice, le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es así como se le dice a María que lo va a llamar. ¿Verdad? Entonces sabemos por qué es Jesús, pues es así. Dios, obviamente es Dios porque es de la misma divinidad, decimos, y vamos a ver algunas citas, un par de citas solamente, por ejemplo en Colosenses 1, donde se le menciona como Dios, y en versículos 15 y 16 dice, Él
es la imagen del Dios invisible.